Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles un poquito, más que de fe, es a quién estamos mirando, porque muchas veces tenemos fe en la fe, o la fe del carbonero, o la fe en las situaciones, la fe en el trabajo, la fe en mi propio sentir interno. Pero tenemos que estar, como dice aquí la palabra de Dios que nos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Él vino a esta tierra. Él vivía una vida sobrenatural, una vida de milagros, de prodigios. Él vivía en el Espíritu, en el cielo. Pero cuando vine aquí a esta tierra, Él dice que se despojó de todo. Se despojó de su humanidad, de su grandeza y su poder y su fuerza. Y comenzó a estar desarrollando esa fe, porque es el autor y consumador. La consumió aquí a través de su vivencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta mañana? Hay que tener una plena confianza en el Señor, no tanto en la fe, sino en aquel que puede realizar, llevar a cabo lo que tú necesitas. Una plena confianza en la persona que se está creyendo. Así como cuando tú crees que el banco, cuando tú vas a llevar un cheque y lo vas a reclamar, tienes la seguridad que el banco te lo va a estar dando. Esa seguridad que se está colocando en el banco, tú tienes que estar colocándola ahora mucho más en el autor y consumador de la fe, que se llama ¿quién? Jesucristo. Aleluya. Con razón dice la palabra claramente que Él es un Dios maravilloso, glorioso. Aleluya. La Biblia nos dice ahí, importante, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe? Jesús trata en cierta manera de hablarnos que la fe es la certeza, es la convicción. Cada vez que Jesús decía algo, tenía una certeza y las cosas sucedían. Él caminaba por el mar, tenía una certeza que podía caminar. Detenía los vientos en el mar porque tenía la certeza que se podían parar. Él tenía la certeza que se resucitaría el muerto y lo resucitaba. Había una certeza, una confianza en Jesús. Esa confianza que tenía él, igualmente debemos de tenerla nosotros. Y con razón dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la confianza, la plenitud de un sentimiento interno de que Dios te va a responder como lo hizo Abraham. Él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido y lo cumplió. Y con razón dice la palabra también en Hebreos 11:6 que cada vez que nos acercamos a Dios en alguna petición, cada vez que nos acercamos al Rey de Reyes a pedirle por una sanidad, por una petición en especial, tú debes de estar creyendo que ya la tienes. El solo hecho de ir al Señor ya le da la garantía de que la respuesta ha llegado. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, es pues la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios que crea que le hay y que ya tú eres galardonador, eres merecedor, tú ya eres un conquistador de lo que tú vas a recibir del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que tener una fe mental, una fe emocional, una fe simplemente memorizada. Eso nace del corazón. La fe es algo que es divina, que fluye, que es espontánea y fluye del corazón. Algo hermoso que es sobrenatural. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Razón nos dice claramente la palabra en Isaías capítulo 43, versículo 10. Y Él está diciendo ahí, vosotros sois mis siervos que yo escogí, mis siervos que yo llamé, y mi escogido, para que me conozcáis y creáis y me entendáis. Tres cosas importantes. Nos está hablando ese versículo, Isaías 43, 10. Dios quiere que tú le conozcas, pero también que le creas y luego que le entiendas. Porque cuando nosotros creemos, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿qué tenemos que conocer a Dios? Que es el Todopoderoso, que es el todo maravilloso y glorioso Rey. ¿Por qué? Porque Él hizo todo lo que vemos ahora, lo que se ve en el mundo actual, se ve y fue hecho por medio de lo que no había
no estaba hecho por el poder de la fe, de la palabra que lanzó Jesucristo. Tú estás conociendo un Dios que hizo un mundo, que hizo un mar, que hizo unos lagos, que hizo unos montes. Estás conociendo que tu Padre es poderoso. Y segundo es creerle que también puede responder tu necesidad, tu problema y tu lucha. Y que le entiendas que en cada prueba y en cada circunstancia tú estás pasando por un momento de aprendizaje y de enseñanza al Señor. Lo que pasa es que Dios no quiere que usted, hermano, se vuelva una persona incrédula. El pueblo de Israel salió con muchos milagros y maravillas del pueblo de egipcio. Y Dios hizo maravillas asombrosas, unas maravillas incomparables. Nada más 11 maravillas allí con las plagas de Egipto, cuando salía el pueblo de Israel con la nube de día y el fuego de noche, la calefacción y la refrigeración. Le daba maná, le abría los ríos, le abría... Impresionante. Dios ha mandado 12 espías para que reconozcan la tierra. Hay 10 negativos y 2 positivos. Traen la forma negativa a los 10. Cunde en el pueblo la forma de incredulidad y de duda. Y entonces el pueblo comienza en un sentido, como dice el libro de Números capítulo 14, a quejarse, a llorar toda la noche, a murmurar, a hablar en contra de Moisés, en contra del líder y querer volver atrás. Y Dios, mire lo que lanza esta máxima tan maravillosa en el capítulo 14 del libro de Números. Y el versículo 11 dice el Señor: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Escuche bien esto. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ponte a pensar. Dios te salvó, Dios te renovó, Dios transformó tu hogar, Dios hizo una cosa hermosa en tu vida y ahora se presenta cualquier problemita y comienzas a derrumbarte, comienzas a estar tratando de tambalear y como que Dios se olvidó de ti. Nunca se olvida Dios de ti. Eso le pasó al pueblo de Israel. Tantos milagros y tantas situaciones y veían ciertos gigantes allí que era imposible poder entrar a la tierra prometida. Pero, ¿qué sucede? Dios le dice, ¿hasta cuándo me han de creer con tantas señales? Las señales maravillosas que Dios nos da día a día. Y entonces es con una certeza de que hemos de tener que Dios es un Dios de poder, de gloria y de fuerza. Entonces, mis amados, ¿qué debemos de estar haciendo nosotros? Debemos de creerle a esa persona la cual hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Una plena confianza en la persona que estoy creyendo. Y esa persona se llama Jesús. No fe en la misma fe. Tengo que creer en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando tú crees en Él, Él hará. Aleluya. Cuando realmente comenzamos a tratar de que nuestra mente se ponga un poco quieta y le damos lugar al Espíritu, viene la paz, porque la fe actúa con la paz, viene la tranquilidad y viene la seguridad interna. Y ahora vemos una cosa muy especial, que cuando usted le está creyendo a Dios, Dios comienza a actuar y a hacer cosas maravillosas. Vemos algo casi imposible. Venía una multitud inmensa contra el pueblo de Judá. Estaba reinando el rey de Josafat. El hombre se humilla, se doblega y se quebranta. No sabe cómo enfrentar esa lucha. No tiene las diferentes formas de cómo combatir y cómo salir triunfante. Pero cada vez que vemos impedimentos y cada vez que salimos a la pelea y vemos dificultades, hay que estar encomendándonos y estar buscando al Dios Todopoderoso. Este hombre, ¿qué hizo? Oró, ayunó, clamó, buscó a Dios y se levantó un profeta. Y el profeta realmente, ¿qué hace? Le dice, oh rey Josafat, y vosotros lo que me escucháis, oíd palabra de Jehová. No es vuestra la guerra, sino que la guerra es de Jehová. Y entonces con esa confianza y con esa seguridad, Josafat sale ¿a dónde? A batallar. Y él está diciendo claramente ahí en 2 Crónicas, en el capítulo 20,
Y dice el versículo 16, nos está diciendo en 2 Crónicas, algo importante para que podamos tener que la lucha es del Señor, no es nuestra. Aleluya. Muchas veces cada vez que peleamos entre las propias fuerzas saldremos derrotados y acabados y amargados. Gloria a Jesús. Pero mire lo que dice claramente aquí. Dice Josafat, creed en Jehová, creed en Dios, creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Cuando tú le crees al Señor, vas a ser ¿qué? Prosperado, vas a ser bendecido, vas a ser restaurado, renovado, transformado, cambiado. Cuando le creemos, cuando Dios manda a su siervo, cuando manda un profeta, cuando te manda una visión, cuando te da un sueño, te da una revelación, te habla en el corazón, te habla en la palabra, crea que Dios te está hablando y que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu propia vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces creámosle al Señor, creámosle los medios que Él usa y bendice a nuestras propias vidas. Entonces, el pueblo buscaba a Jesús. ¿Por qué buscaba a Jesús? Por los milagros, por las señales, por los prodigios, por las maravillas que Él hacía. Y dice la palabra que muchas veces llegaban a sus pies y llegaba gente realmente necesitada. Hay dos ciegos que seguían a Jesús. Jesús como que no le puso cuidado y siguió caminando y llegó a una casa que tiene ahí en Capernaum. Los ciegos siguieron a Jesús. Cuando llegaron a la casa, Jesús comienza y los detiene y les dice, ¿qué buscáis? ¿Creéis que yo os puedo hacer esta sanidad? ¿Qué hicieron los ciegos? Sí, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Y qué dice Jesús? Conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea que cuando tú le crees a Dios, sigue a Jesús, no importando las dificultades. Eran ciegos y seguían a Jesús, a pesar de tientas, pero seguían a Jesús. Vamos a recibir gran bendición del Señor. Aleluya. Entonces, todo lo que pidiéremos creyendo, lo recibiremos, dice la palabra del Señor. Mateo 21, 22. Lo recibiremos porque Dios es un Dios de poder. Qué importante que Dios te está diciendo en esta mañana, que tú tienes que creerle a Dios, pero el enemigo viene y hace su jugada y comienza a hacer todo lo contrario. Vienen voces mentirosas, vienen voces que vienen poco a poco a estar tratando de crearte incertidumbre, crearte inseguridad, crearte duda. Y entonces hay un pasaje lindo. Dice que Jairo fue con Jesús, a que su hija estaba casi muriendo. Jesús va en el camino y llegan los emisarios y dicen, su niña ha muerto, no molestes más al maestro. Pero mire lo que le dice Jesús, el autor y consumador de la fe, el que realmente andaba sobre las cosas naturales, el que va más allá de las circunstancias adversas. ¿Qué le dice a Jairo? Sencillo, no temas, porque es del diablo. Cuando hay temor, hay pánico, hay susto, hay miedo, se nubla la mente, se nubla el corazón, comienza un estado plenamente de desubicación. ¿Y qué dice Jesús? Cree solamente. Cuando tú crees en Él, hay confianza, hay seguridad, hay certeza, hay convicción, hay plenitud. Tenemos la respuesta ya. Entonces, hermano, saca los temores que hay en tu vida esta mañana. Saca los miedos. Saca los temores, saca las incertidumbres, saca todo aquello que está abrumando tu mente y tu corazón. Saca eso, porque eso no es de Dios. El enemigo es astuto para tratar de robarte la paz y la tranquilidad. Aleluya. Con razón decía el salmista ya en el Salmo número 27, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27, 13. Él tenía una seguridad plena, total. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré. Él tenía la certeza, la convicción, y tú también tienes que tener la certeza que serás sano, que serás restaurado, que serás transformado, que su hogar será plenamente para la gloria de Cristo. Aprende a decir como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. No va a dejar que tu mente, el diablo la llene de cosas malas y dañosas. No, dígale al Señor, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es poderoso para responderme, yo sé que el Señor es maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué?
Porque nosotros debemos de hablar lo que estamos creyendo. Hablar no lo que estamos viendo, sino lo que estamos creyendo. Porque el Señor nos dice claramente, aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. No mire lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Gloria al Señor. Hay muchas personas que están deteniéndose día a día en sus sentidos. Y muchas veces son los escépticos que tratan de decir, yo quiero ver para poder creer, yo quiero estar experimentando, yo quiero sentir, yo quiero verdaderamente experimentar. Pero el Señor nos dice claramente que si no viéremos, no creeremos. Mucha gente está mirando al revés. La fórmula clave es creer y luego lo vas a ver. Pero la gente está mirando verlo para creerlo a la inversa. Nunca vamos a creer, nunca veremos al Señor respuestas para nuestras vidas si estamos esperando ver antes que creer. ¿Qué le pasó a uno de sus discípulos? Jesús resucitó y no estaba allí entre ellos uno de ellos, que era Tomás. ¿Qué sucedió con él? Sencillo. Él decía, si yo no viera las señales de sus clavos, si yo no metiera mi mano en el costado, pues yo no creeré. Él quería ver, quería experimentar, quería sentirlo. Nuevamente vuelve y se aparece el Señor y estaba Tomás. Y cuando le dice el Señor, ven para acá, Tomás, meta tu mano aquí en mi costado, mira mis llagas, mira mis heridas. ¡Ah! Y así mismo se asusta, se postra y dice, ¡ah! Señor mío, Dios mío. ¿Qué responde el Señor? ¿Qué le dice el sublime Maestro? El Señor le dice claramente, porque has visto, creíste. Y es lo que pasa con mucha gente. Cuando yo vea que tú estás caminando, te creeré. No importa que usted no crea o no me crea, pero yo le creo a Dios. Aleluya. Dios dice en su palabra claramente que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque si no vieres señales, no creeréis. Eso es lo que hace el pueblo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, y una sola cosa era necesaria, con la que ha hecho María, sentarse y escuchar la palabra de Dios. Marta estaba ocupada en sus quehaceres, pero Dios también, cuando vino los momentos críticos y difíciles, su hermano murió, y la Marta siempre está ocupada, y es tan incrédula y tan llena de duda e incertidumbre. Ella no estaba como creyendo como María, no estaba como tan cimentada, estaba tan más ocupada en las cosas externas. Y cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, Marta dice, no, Señor, yo no quiero que quite esa piedra porque ya de 4 días está podrido, Señor. ¿Quién aguantará ese olor? Y del Señor, ¿qué le responde? No te he dicho que si crees, verás. Crees y verás. No ver para creer. Crees y verás. Hay que creerle para verle. Y si tú no crees, pues no vas a recibir. Mucha gente asiste a muchas campañas, mucha gente viene a la iglesia, mucha gente quiere ver milagros, quiere ver cosas, y como no las está viendo, ¿qué sucede? Pues realmente se apresuran y salen corriendo a la iglesia y no vuelven más. Porque, son mentirosos, decían, y no vemos nada. Si no creyéramos, pues no vamos a estar permaneciendo en la presencia de Dios. Hay una cosa importante. Dice la palabra de Lucas capítulo 1, que allí estaban Zacarías y Elizabeth. Ambos eran estériles, no tenían hijos, y eran ancianos. Y aparece Gabriel allí, le da un mensaje maravilloso. Dice, Dios ha oído vuestras oraciones y tendréis un hijo y llamará su nombre Juan, y va a hacer esto y esto y esto y esto y esto. El hombre, pues lo dudó, el hombre como que no lo creyó, el hombre, pero ¿cómo será esto? Ya somos viejos. Y él, siendo un sacerdote, no se acordaba de lo que Dios había hecho con Abraham, no se acordaba de lo que Dios ha hecho con Sara, no se acordaba siendo un sacerdote que estaba ministrando en el templo. Y entonces, ¿qué le dice Gabriel? Por cuanto no creíste, quedarás ¿qué? Mudo. ¿Cuánto duró? Duró casi 1 año mudo, mientras que el niño nació y se fue a bautizar. Amados, creámonos, bautizarnos, sino presentarse delante del Señor. Si tú no crees, no recibirás. Escúchalo bien. Al no creer en Jesús,
hay condenación. Hay que condenación. Te lo voy a leer claramente. Dice la palabra claramente en Marcos capítulo 16. Y el Señor está diciendo algo muy importante. Te está diciendo la palabra. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. 16:15. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y el que no cree, al que no cree será ¿qué? Condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva dispensación en la cual estamos viviendo nosotros, que la dispensación de la gracia, se mueve a través de la fe. Y si tú no tienes fe, no recibes, no eres salvo, no vas a ser sano, no vas a recibir nada absolutamente. Todo se recibe por fe. Entonces, dice la palabra claramente, que el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y también la palabra lo dice claramente Jesús. Lo dice directamente el mismo Dios en el capítulo 3 del libro de Juan. Dios no envió a su Hijo al mundo, 3:17, para que el mundo sea, Dios no mandó a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para salvar al mundo. El que cree, no es condenado. Pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿No qué? Ha creído en el autor y consumador de la fe. No ha creído en el autor y consumador de la fe. Si tú no crees en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, que Él vino a salvar, que Él vino a tomar tu lugar, que Él vino a tomar el sitio tuyo, allí en el infierno, allí en la cruz, en la muerte. Si tú no le crees, serás condenado. Hermano, así te hagas muchas buenas obras, así hagas lo que hagas, así realmente patalee, usted no hace nada para poder salvo. Solamente hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Alabado Jehová. Pero si tú crees, hay un beneficio. ¿Qué es el beneficio? Sencillo, Juan 3:16. El que cree será ¿qué? Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él queda no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y juntamente nos da salvación, nos da vida eterna, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entramos a la familia real, entramos a participar en la bendición, somos justificados, somos restaurados, somos redimidos, somos transformados por el poder de Dios. Si tú crees, hay un beneficio inmenso, no solamente para ti, sino también para tu familia. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y será ¿quién? Salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Crea, comienza a reclamar a tu hermano, comienza a reclamar a tus hijos, comienza a reclamar a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus tíos. Comienza a reclamarlo. Dile, Señor, yo lo reclamo para que tu nombre sea bendecido a través de ellos. Y pueda decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Y si nosotros como Colombia todos nos colocamos un momento a estar orando porque el Señor sea manifestándose, y así como pasó con Nínive, allí se arrepintieron, se humillaron, creyeron y fueron salvos. ¿Y salvos de qué? De la destrucción que venía para ellos. También Colombia será restaurada, América será restaurada, nuestras vidas serán restauradas para ser instrumentos para este mundo. Entonces, hermanos, tenemos que estar creyéndole a nuestro Dios, porque si tú crees, serás ¿qué? Serás bello, hermosamente sano. Cuando tú crees, todo será hecho, porque al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Entonces, mis amados, debemos de estar entendiendo que cuando tú crees en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, tu vida cambia, pasa de lo natural a lo sobrenatural, pasa de lo temporal a lo eternal, pasa de un momento ficticio a un mundo real. Lo más real no es lo que estamos viendo, no, porque todo esto va a ser quemado con fuego. Viene el Señor pronto y vendrá la destrucción total para este mundo. Lo que verdaderamente va a permanecer es lo de Dios. Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, barrio La Soledad, Bogotá, Colombia.